Y es precisamente la obesidad uno de los factores que está directamente relacionado con la diabetes, una enfermedad que, según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, afecta a más de 7 millones de personas en todo el mundo. Para hablar de esto, me acompaña en el estudio el doctor Werner Codoseo, diabetólogo de Clínica Las Condes. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Hola, Paulina. Es un gusto nuevamente estar contigo para conversar de un tema apasionante. Exactamente, y que está relacionado cómo en las últimas investigaciones ven estas bacterias que están en el organismo, que pueden ser conducentes a la obesidad, que también tienen que ver con la diabetes. ¿Por qué no nos explica un poco estos nuevos hallazgos? Mira, nosotros hemos tenido una suerte enorme en vivir en esta época porque desde hace algunos años a la fecha hemos venido sabiendo mucho más sobre lo que es la diabetes. 20 años atrás se descubrió, el año 1920 se descubrió la insulina, y de ahí no había habido un avance importante hasta cuando los cirujanos empezaron a describir que la diabetes se podía sanar. Bueno, evidentemente el concepto todavía es un concepto que está en discordia porque es una enfermedad genética, pero ellos sí tienen razón en que hay una regresión importante. Eso lo ven, por ejemplo, en los pacientes que ellos operan y le cortan una parte del estómago, no sé qué parte, claro, pero hace que la diabetes desaparezca. En eso mismo. Entonces, el entendimiento de la enfermedad ha variado. Y cuando ellos dijeron, nosotros operando el intestino podemos tener una regresión de la diabetes, hay algo entonces en el intestino que está funcionando mal. De ahí para adelante entra una gran cantidad de investigaciones acerca de las hormonas del intestino, de la motilidad del intestino y, por qué no decirlo, de las bacterias del intestino. Doctor, ¿y qué es la diabetes? Mira, diabetes es un concepto amplio. Diabetes mellitus es un nombre genérico que solamente dice mucha cantidad de glucosa. La glucosa es lo que la gente llama azúcar, mucha cantidad de glucosa o azúcar en la sangre. ¿Y por qué dicen que hay dos tipos de diabetes? Cuando uno come y esa alimentación se degrada, se digiere y llega a ser nutriente, esa glucosa entra a la sangre. De ahí viene todo un mecanismo de regulación en los cuales están incorporados muchos tipos de hormonas, pero hay una que es la principal, que es la insulina. La insulina hace entrar ese azúcar que ya está en la sangre a las células. Es como la llave que abre la puerta. Pero eso es bueno. Eso es bueno y eso es así de normal. Pero hay veces en que no hay insulina. El páncreas produce la insulina y a veces el páncreas se enferma. Y eso le sucede a los chiquititos, a los pequeñitos generalmente, aunque puede ser a cualquier edad, y ellos se quedan sin la insulina. Se le echa a perder las células que producen la insulina y por lo tanto el tratamiento es inyectarle. Doctor, pero también el páncreas se puede enfermar cuando produce mucha insulina, ¿o no? Para allá va la cosa. Hay otro tipo de diabetes, esa del niñito es la diabetes tipo 1, que teniendo tu insulina, esa cantidad de insulina que tú tienes es normal, es buena y no tiene ningún problema, pero el receptor donde tiene que ir a actuar la insulina es el malo. Y esa es la diabetes del adulto. El 90% de los diabéticos son diabéticos adultos y ellos tienen insulina, pero la insulina no trabaja bien. Hay algo que hace que ese receptor no tenga la respuesta esperada. Ese es el concepto de la resistencia a la insulina. ¿Qué hace el cuerpo? Produce más y más y más insulina para vencer esta resistencia hasta cuando ya eso no se puede más y la glucosa o el azúcar ya no entran a ningún lado y quedan en la sangre haciendo al paciente diabético. Pero en el intertanto, entre que el páncreas está compensando con mucha insulina, lo que hace esa insulina es transformar esa glucosa a grasa y se guarda. Y es ahí donde empieza a crecer la gente engorda. En la obesidad. Pero no en todas partes, no es que engorde los brazos o las piernas, sino que en esta zona como media, en la zona como de la cintura, ¿o no? Claro, eso se describe como una obesidad androide o de forma de manzana, a diferencia de la forma de pera, que es la obesidad ginecoide propia de la mujer. Pero esto no, esto es del abdomen. Tejido subcutáneo del abdomen y tejido visceral del abdomen. Doctor, usted habló de algo que se habla mucho en esta época, la resistencia a la insulina. ¿Ese es un paso previo a la diabetes? Mira, ese es un concepto muy revolucionario que empezó acerca del año 2004, en el cual cuando se comprobó que la gente que se diagnosticaba diabética en ese momento no era una gente sana, ya venía enferma. ¿Ya? Un estudio muy famoso que se hizo en Inglaterra que miró por 20 años estos pacientes que eran recién diagnosticados de diabetes, comprobaba
que ya el paciente venía con cardiopatía. Entonces, esta etapa de prediabetes se le tomó mucho valor porque en ese periodo, esta insulina alta que yo te decía que era compensante, causa también deterioro. Causa deterioro en el corazón, causa deterioro al aumentar la obesidad y una serie de otras hormonas, inclusive en la mujer, que es muy clásico, está muy relacionado con los ovarios poliquísticos, ¿ya? Entonces, este estado previo a la diabetes, esta prediabetes, adopta un rol fundamental en el cual ese es el momento de diagnosticarlo. ¿Y cuándo nos damos cuenta que tenemos bueno, obviamente que hay que hacerse un examen de sangre, pero ¿cuáles son los síntomas que a mí me alertan de que algo puede estar funcionando mal? Porque una persona puede ser delgada y ser resistente a la insulina. Lógico. Hay acciones que uno debería entender de la insulina, como por ejemplo el hacer esta grasa. Entonces, la persona que tienden a engordar de una manera fácil, entre comillas, uno debería tener pendiente que no tenga este hiperinsulinismo. Pero más allá que el examen, como tú decías, es el antecedente. La diabetes es una enfermedad con alta prevalencia de herencia. Por lo tanto, papás diabéticos o tíos diabéticos con niños que tiendan a engordar, esos niñitos son de riesgo. La mujer, cuando tiene embarazo y tiene un aumento de peso exagerado, ya ni siquiera se considera como un gran factor de riesgo el hecho solamente de la diabetes gestacional, sino que junto a la diabetes gestacional el gran aumento de peso. Cuando hay sedentarismo y hay aparición de hipertensión arterial, de problemas con los colesteroles y los triglicéridos, y una cosa que se ha agregado ahora último, ese hiperinsulinismo estimula otras cosas, por ejemplo las células que producen pigmento en el cuerpo. Y es muy clásico que un doctor que sepa el tema te mire y te dice: usted tiene resistencia a la insulina, porque te ve el cuellito con un poco de pigmentación, las manos, los nudillos con pigmentación, los codos, las axilas, y eso se llama acantosis y va acompañando muy rápidamente al hiperinsulinismo. Son signos que uno mira al paciente y ve a la mamá gordita con el niño gordito, con todo esto. Este niñito va a ser diabético algún día si no se hace algo. Bueno, doctor, hay una serie de mitos y realidades con respecto a la diabetes y todo lo relativo a la obesidad, ¿no es cierto? ¿Cómo prevenir? ¿Cómo cuidarnos? ¿Le parece? Hacemos una pausa y ya regresamos con más Vida y Salud. Vamos a responder todas estas interrogantes. Ya regresamos. Seguimos en el estudio de Vida y Salud conversando con el diabetólogo de Clínica Las Condes, Werner Codoseo, sobre la diabetes. Doctor, dejamos entablada el interrogante que vamos a contestar una serie de mitos y realidades. ¿Le parece si comenzamos? El primero dice lo siguiente, dice: la diabetes es una enfermedad hereditaria. ¿Mito, realidad? Algo contestamos al previo. Tiene de hereditario. Evidentemente que las personas que tienen familia diabética tienen muchísimas más probabilidades de llegar a ser ellos diabéticos. ¿Y en esa instancia, doctor, habría que hacer sí o sí, por ejemplo, de una manera bien precoz el examen de sangre a los niños? No, yo creo que no, fíjate, porque en realidad la diabetes es multigénica, no depende de un solo gen, la gran mayoría, porque hay algunas que sí lo dependen, pero estamos hablando de la generalidad. Y para que esos genes se expresen, tienen que coalescer entre ellos, y eso cuesta, y generalmente se va a ir mostrando. Lo que hay que evitar es darle el ambiente a esa genética. Si tú a esa genética haces que el niño coma, lo engorda, y hay otros factores relacionados con que eso es como tener una semillita y echarle agua. Si eso se da, va a haber diabetes. Si esa semilla no se riega, tal vez esta diabetes se postergue. Pero hay que estar atento y prevenirla, porque si tiene familia diabética, sí hay mucho más posibilidad de ser diabético. Bueno, sigamos con los mitos y realidades, doctor. Dice, la diabetes, ahí viene. Los diabéticos no pueden consumir dulces ni chocolates. Mito, realidad. Bueno, ahora hay dulce y chocolate. Bueno, hasta queque es para diabético, claro, ¿no? Sin azúcar. Claro. Bueno, esa pregunta es como una gilet de dos caras. Si yo digo que los diabéticos pueden comer chocolates, sí lo pueden. El problema es que hay que saber en pequeñas cantidades en el momento que corresponde. ¿Por qué? Porque si yo doy pie abierto a que coma todo el mundo chocolate y pastilla y cosas con azúcar, esto se descompensa. El diabético no tiene alergia al azúcar, le cuesta manejarla, pero una salida de vez en cuando
no es mala. Y no Siempre solo el azúcar, cuando, doctor, porque por claro, ejemplo el trago, el vino, que dicen que es tan beneficioso para la salud, para las personas que tienen diabetes también hay que tener cuidado. Claro. También los carbohidratos, doctor, porque se transforman en azúcar. Bueno, el alcohol, una cuota de alcohol al día, bien tomado, no hace mal. ¿Ya? Y todo lo que significan los carbohidratos en general, dígase harinas, los almidones, arroz, que es muy la señora hacer arroz, papa, lenteja, el garbanzo, son almidones que también se convierten en azúcar. Uno está comiendo azúcar. Lo importante es saber en cantidad y en el momento adecuado. Un dato que me dio a mí la doctora también que me tocó ir con respecto a las legumbres, que son muy buenas para la salud y son muy buenas para los diabéticos, pero sin el poroto sin la rienda o las lentejas en el arroz, doctor. Yo creo que esos son tips para las personas para que incluyan las legumbres dentro de su alimentación. Hay que incluirla, al igual que todos los almidones, pero en cantidades pequeñas, ¿ya? A diferencia del azúcar, el almidón tiene que prepararse antes de llegar a la sangre y eso hace que la absorción sea lenta y por lo tanto lo toleran. Y por eso dicen, por ejemplo, que es mejor consumir el pan integral o el arroz integral o las masas integrales porque se demoran más en absorberse y en llegar a la sangre. Se demoran más y por ser integral tienen una mayor cantidad de fibra, por lo tanto se tienden a absorber un poco menos, ¿ya? Una harina integral se absorbe menos que una harina refinada blanca. Pero las grandes diferencias no existen. ¿Y qué tiene que ver, por ejemplo, con la combinación de los alimentos? Eso de que el crudo tiene que estar primero, la ensalada primero, después la proteína, luego si es que poner el carbohidrato. Hay ciertas tendencias que tratan de explicar esto porque el hecho de tener fibras primero evitaría la rápida absorción de lo que están más refinados. En realidad, si uno lo puede hacer, no hay por qué no hacerlo. No ponen una cosa fundamental que es el no comer los azúcares refinados. El azúcar como tal, el azúcar de mesa, tú lo comes y ya está en la sangre a los pocos segundos. En cambio los otros no. Y si yo más encima le pongo barrera, menos se absorbe. Esa es más o menos la idea. ¿Le parece si seguimos desmitificando, doctor? Sigamos. Vamos a ver la siguiente pregunta, mito o realidad, que tiene que ver con ¿cuándo termina la diabetes? O cuando uno baja de peso. ¿Es mito o realidad que se acaba? Esa pregunta es sumamente interesante y está en este momento en discusión también cuando los cirujanos hablan de que la diabetes se termina. Hay ciertos criterios para hablar que ya el paciente no es diabético y en eso yo estoy muy de acuerdo. Porque en cierta forma el paciente tiene que estar motivado y tiene que de alguna manera ver que la consecuencia de lo que él se hizo es realidad. Sin embargo, la diabetes viene dentro de tu genética y si se viene ese ambiente que procura mantener esa semilla creciendo, eso va a crecer de nuevo. ¿Cuándo se termina una diabetes? Por criterios dentro de lo que está establecido internacionalmente, cuando no tomando medicamentos y cuando haciendo una vida relativamente normal, tus parámetros en la sangre de ahora y los históricos son normales. Es decir, un tratamiento para la diabetes o para la resistencia a la insulina va acompañado de medicamentos, como dice usted, una alimentación bastante más balanceada, equilibrada y también me imagino que tiene que ver con hacer deporte, sobre todo los aeróbicos. Los pilares en que se sostiene el tratamiento son los que tú dices. El primero es la dieta, que hay que saber qué ponerle al cuerpo porque le cuesta manejarlo. Lo segundo es el ejercicio, porque fíjate que hay una cosa interesante, el ejercicio consume calorías, pero no es el motivo por el cual es bueno. El ejercicio estimula la entrada del azúcar a la célula independiente de la insulina. Y eso es un muy buen dato para la gente que tiene resistencia a la insulina. Y hay estudios, en el congreso reciente de Berlín, hay un estudio que parecía ser un estudio muy banal, pero que fue muy interesante cuando dijo, la gente que hace ejercicio 3 veces por semana tiene menos riesgo de mortalidad cardiovascular, mortalidad por cualquier cosa y mejoría de otros parámetros. Las que hace 2 veces a la semana tienen más riesgo. Los que empezaron sin hacer ejercicio y lo continuaron haciendo, se incorporaron al grupo de buen riesgo, o sea, nunca es tarde. Bueno, nunca es tarde, ese es el mensaje, doctor, y queremos agradecer de esa manera tan fácil para una persona común y corriente que no tiene conocimiento de la medicina, como usted nos ha explicado, lo que es la diabetes, las implicancias y, por supuesto, fundamental en este programa, cómo prevenirla.
Eso es, Paulina. Yo te agradezco mucho la oportunidad de poder estar difundiendo esto porque se puede, ¿ya? Alguien que tiene familia diabética puede postergar si es que le va a llegar la enfermedad, y a la manera como tú lo haces es muy bonito porque esto es positivo y se pueden hacer muchas cosas. Muchas gracias, doctor. A ti, cuando gustes. Bueno, terminamos aquí el programa de hoy. Los dejo como siempre con toda la programación de CNN Chile. Hasta pronto.